la palabra de Dios. En la mañana de septiembre 11, 11 de septiembre en el año 2001, los americanos se despertaron demasiado confiados, con un sentimiento falso de seguridad, porque los Estados Unidos nunca ha sido atacado por su continente. Y la razón por la cual es porque los Estados Unidos es una tierra protegida por las mares grandes del este y del oeste. Y esta mañana no supieron que estuvieron vulnerables los americanos. No supieron que estuvieron vulnerables a los ataques. Y cuando las terroristas tomaron posesión de los aviones y chocaron en las torres en la ciudad de Nueva York, todos los americanos estuvieron sorprendidos por haber sido atacado aquí en nuestra propia tierra. Estamos hablando esta noche acerca de la iglesia en Sardis. Hay algo que necesitamos entender acerca de la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis era como los Estados Unidos antes del ataque del 11 de septiembre en el año 2001, en el sentido de que los ciudadanos de la ciudad de Sardis tenían mucha paz, tenían mucha seguridad, pero estaban demasiado confiados en su seguridad. Fue un sentimiento falso de seguridad. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sardis fue edificado encima de una monte alta. Esta monte tiene 1,500 pies de altura y la ciudad fue protegido por 3 lados por acantilados grandísimas. Entonces fue muy fácil defender la ciudad de Sardis, porque la gente solo tuvo que defender un lado de la ciudad, la entrada de la ciudad, porque 3 lados de la ciudad fueron protegidos por los acantilados. Entonces, los ciudadanos de la ciudad de Sardis pensaban que hubiera sido imposible para un enemigo subir los acantilados y atacar a la ciudad. Pero lo que pasó es 2 veces los enemigos subieron los acantilados y conquistaron a la ciudad. Los ciudadanos viviendo en la ciudad estuvieron sorprendidos cuando fueron conquistados por el enemigo, porque pensaban que hubiera sido imposible y fueron sorprendidos 2 veces por 2 enemigos diferentes. Entonces, cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, una cosa que necesitamos entender es que las imágenes que vemos en Apocalipsis no son literales, no deben ser entendidos literalmente, sino que son simbólicos. Nosotros debemos entender estas imágenes simbólicamente. Que abran sus Biblias, por favor, a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, la Biblia dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí en versículo 4 vemos los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus?
Yo digo que el libro debe ser entendido simbólicamente y no literalmente. Y muchas veces en el libro de Apocalipsis, aún los números tienen significado simbólico. No son números literales, sino que simbolizan algo. Yo creo que verdaderamente no hay 7 espíritus alrededor del trono de Jehová, sino que el número 7 simboliza algo. ¿Qué simboliza el número 7 en la literatura apocalíptica? El número 7 simboliza perfección. El número 7 simboliza perfección. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando acerca de un espíritu perfecto. Un espíritu perfecto, y yo creo que estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Yo veo aquí que estos 7 espíritus son iguales a 2 otras personas. Miren lo que dice versículo 4. Versículo 4 dice, gracia y paz. Gracia y paz a las 7 iglesias de Asia. ¿Quién está enviando gracia y paz a las iglesias? Dice versículo 4, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir? Yo creo que aquí está describiendo a Jehová mismo. Estamos hablando acerca del Dios el Padre. Entonces, Jehová es el eterno. Mire lo que dice versículo 6. Versículo 5. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Estamos hablando acerca de gracia y paz. Gracia y paz siendo enviado a las iglesias de Dios el Padre y de Jesucristo. También, mire lo que dice versículo 4. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí vemos Dios el Padre, Jesús el Hijo, y el Espíritu Santo, enviando gracia y paz a las iglesias. Yo opino que cuando Apocalipsis habla de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu perfecto de Dios. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús se identifica a sí mismo por ser la persona que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice que tiene los 7 espíritus de Dios? Yo creo que está hablando acerca del Espíritu Santo. Jesús tiene el Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado. En su bautismo recibió Jesús el Espíritu Santo. Y después de su bautismo, la Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús envió el Espíritu Santo a la iglesia, a los discípulos, a los cristianos, cuando se ascendió a los cielos. Entonces, Jesús es quien tiene el Espíritu Santo y envió el Espíritu Santo a las iglesias o a los cristianos. Y dice versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Yo conozco que tienes nombre de que vives
y estás muerto. Esta congregación de Sardis tenía una buena reputación. Tenía una buena reputación siendo conocido por ser una buena congregación. Yo creo que esta congregación, dice Jesús aquí en versículo 1, yo conozco tus obras. Estamos hablando acerca de una congregación que estaba obrando, que tenía obras, estaba obrando. Yo creo que había mucha actividad en la iglesia, mucha actividad siendo hecho en el nombre de Dios. Parecía como si fuera una iglesia viva. Pero dice Jesús, estás muerto. Estás muerto. ¿Puede un cristiano hoy día tener una reputación de que sea un buen cristiano cuando verdaderamente está muerta adentro? Yo conozco a algunos predicadores que predicaban bien sermones, buenos sermones desde el púlpito y trabajaban mucho por la iglesia, engrandeciendo el reino de Dios. Y parecían que eran buenos cristianos y buenos líderes de la congregación. Pero la cosa es que estaban cometiendo adulterio y fornicación con diferentes mujeres, no solamente con una mujer, sino con varias mujeres. Y cuando sus pecados fueron descubiertos, su reputación fue dañado y su carácter fue descubierto por los hermanos de la iglesia. Lo que pasó es que la iglesia sufrió mucho por causa de este escándalo. Y muchas familias también sufrieron mucho por causa de este escándalo. Y el punto es que lo que vemos exteriormente no siempre es la verdad de lo que somos interiormente. Hay una diferencia entre la reputación y el carácter de una persona. La reputación es lo que la gente piensa que eres, pero su carácter es lo que eres. Y a veces hay una diferencia. No debe ser una diferencia. Si estamos viviendo la vida cristiana, no debe ser una diferencia. Pero a veces hay una diferencia entre reputación y carácter. Nosotros podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios ve todo. Dios sabe todo. Dice Dios en 1 de Samuel 16, versículo 7. En 1 de Samuel 16, versículo 10. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 23. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jesús tiene los ojos como llama de fuego, ojos penetrantes que pueden ver hasta el corazón del hombre. Jesús es quien escudriña la mente y el corazón del hombre. Jesús sabe la verdad de nuestro carácter. Jesús sabe cómo somos verdaderamente.
Aunque podemos tener una buena reputación, la reputación puede ser un engaño. Pero Jesús sabe la verdad acerca de nosotros. Los cristianos en Sardis eran como los judíos en Jerusalén durante el ministerio de Jesús, muertos espirituales. En Marcos capítulo 11, en Marcos capítulo 11, Jesús está acercándose a la ciudad de Jerusalén y Jesús vio a una higuera que tenía hojas, pero no tenía fruto. Y Jesús maldijo a la higuera. La higuera se secó y murió. ¿Y por qué Jesús maldijo a la higuera? Jesús maldijo a la higuera porque la higuera era mentirosa, era una engañadora. ¿Por qué? La higuera tenía hojas y normalmente la higuera, si tiene hojas, también tiene fruto. Cuando Jesús vio las hojas, Jesús vio la promesa de fruto. Pero cuando Jesús examinó a la higuera, Jesús vio que es un engaño, porque no produjo ningún fruto. Entonces, ¿por qué es engaño? Mentiroso. Fue maldicho por Jesús y se secó y murió. Esta higuera tenía la reputación de que tenía fruto, pero estaba muerta por adentro. Y la higuera simboliza los israelitas, porque después de que Jesús maldijo a la higuera, Jesús entró en el templo en la ciudad de Jerusalén y Jesús vio a toda la actividad ocurriendo en el templo, mucha actividad siendo hecho en el nombre de Jehová. Muchas personas vendiendo animales para que sean ofrecidos como sacrificios a Jehová. Muchas personas cambiando dinero para que sea usado en el templo, solamente el dinero santo, monedas santas del templo de Jehová. Pero también habían muchos ladrones, muchas personas aprovechándose de los adoradores, haciéndose ricos en el nombre del servicio de Jehová. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús volcó las mesas y Jesús echó fuera a los que cambiaron y que vendieron animales y dinero del templo, porque eran ladrones. Entonces, en el templo había mucha actividad siendo hecho en el nombre de la religión y parecía como una religión viva, como una gente muy religiosa y dedicado a Jehová. Pero la verdad era que eran muertos espirituales, como la higuera. Entonces, si no se arrepientan de sus pecados, si no cambian sus vidas, serán como la higuera, muertos espiritualmente. Y los cristianos en la iglesia de Sardis también están en la misma condición espiritual. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, sé vigilante. En mis propias palabras, lo que quiere decir es, despiértate. Despiértate espiritualmente, porque están dormidos espirituales. Están como personas en un coma. Imagínense una persona en un coma.
está durmiendo y no sabe lo que está pasando alrededor de sí. Y está en una máquina y la máquina está preservando su vida. Está en el punto de la muerte y la persona en coma tiene dos opciones. Puede despertarse y vivir, o puede quedarse dormido y eventualmente alguien tiene que apagar la máquina para que se muera la persona durmiendo. Y ellos son en esta condición espiritualmente como personas en un coma espiritual, en el punto de la muerte. Entonces, en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel recibió una visión de Dios y Ezequiel vio una valle llena de huesos secos. Y Jehová preguntó a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Y Jehová mandó que Ezequiel profetice. Y profetizó Ezequiel. Ezequiel predicó la palabra de Dios. Y cuando Ezequiel estaba predicando la palabra de Dios, los huesos se unieron formando esqueletos. Y Ezequiel siguió predicando la palabra de Dios. Y cuando estaba predicando la palabra de Dios, fue formado sobre los huesos carne y sangre hasta que fueron hechos cuerpos, pero cuerpos muertos, dormidos en la tierra. Pero Ezequiel siguió predicando la palabra de Dios y entró en estos cuerpos muertos el Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo los cuerpos fueron resucitados de la muerte y llegaron a ser un ejército viviente delante de Dios. Y estos huesos representan los israelitas, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en una condición muerto espiritualmente, pero por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo obrando en ellos, pueden ser resucitados de la muerte. Igual para nosotros hoy día. Hay personas en la iglesia que parecen que son vivos, cuando la verdad es que están muertos espiritualmente. Necesitan ser resucitados. Necesitan despertarse para que no se muera. ¿Y cómo? Poniendo en práctica la palabra de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, cambiando nuestras vidas para que vivamos conforme a la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Tienen que recordar lo que han oído y recibido. Lo que han oído y recibido es algo que puede ser guardado. Entonces, ¿qué ha sido recibido y oído? Yo creo que estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del Evangelio de Jesús y la palabra de Dios, y tienen que guardar la palabra de Dios. Cuando dice arrepiéntate, el arrepentimiento es una transformación de la vida. La persona arrepentida vive una vida completamente transformada. Entonces quiere decir que no están guardando la palabra de Dios. Tienen una reputación de que viven, pero no están guardando la palabra de Dios. Entonces están en desobediencia a la palabra de Dios. Tienen que arrepentirse y poner en práctica
la palabra de Dios. Están como la higuera que se secó y murió. Están como el hombre insensato. En Mateo capítulo 7, Jesús habla acerca del hombre insensato. El hombre insensato oyó la palabra de Dios, pero no la puso en práctica. Y su casa fue destruida porque no puso en práctica la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice Jesús, si no velas. Si no velas, quiere decir, si no se despierta. La persona en coma tiene que despertarse, porque si no se despierta, eventualmente tienen que apagar la máquina para que se muera la persona. Tiene que despertarse o morir. Son dos opciones. Entonces, dice Jesús, si no velas, vendré como ladrón. El ladrón no viene para bendecir, sino que el ladrón viene para dañar. En este sentido, viene Jesús para castigar. La verdad es que el libro de Apocalipsis habla de cómo Jesús castigará al enemigo de la iglesia. El dragón, la bestia, la ramera serán castigados por Jesús. Pero también en estos mensajes, Jesús está hablando no del enemigo de la iglesia, sino Jesús está hablando acerca de la iglesia misma. Estamos hablando de cristianos infieles que serán castigados como el dragón y la bestia y la ramera. Entonces, tenemos que tener cuidado de que estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de que no estamos confundiendo nuestra reputación con nuestro carácter. Entonces, dice Jesús en versículo 3, no sabrás a qué hora. Cuando viene Jesús, la iglesia estará sorprendida porque están demasiado confiados, que tienen un sentimiento falso de seguridad, como la ciudad de Sardis, pensando que tenía seguridad cuando 2 veces el enemigo subió los acantilados y conquistaron a la ciudad, tomándola por sorpresa. Entonces, quizás estos cristianos no saben que están muertos espirituales. Quizás estos cristianos están confundiendo su reputación por su carácter. Quizás estos cristianos están confiando en sus actividades religiosas. Hay personas que dicen que son cristianos, que hacen muchas obras en el nombre de Dios, pero no guardan la palabra de Dios. Tienen una reputación buena, pero Dios sabe la verdad, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Jesús dice en Mateo 7, 21 hasta 23, en Mateo 7, 21 hasta 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que no seamos nosotros sorprendidos en el día de juicio. Tenemos que guardar la palabra de Dios y estar preparados para la venida de Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Y quiero decir esto. Aquí Jesús no está hablando de su venida en el último día. Jesús no está hablando del juicio que vendrá al fin del mundo, pero Jesús está hablando de una venida pronto, de una venida en tiempo para hacer negocios en cuanto a las circunstancias ocurriendo en este momento. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es triste que Jesús dice que en la iglesia en Sardis hay unas pocas personas fieles. Es una buena cosa que hay personas fieles, pero es triste que los fieles son unas pocas personas. En asuntos morales, normalmente la mayoría están equivocadas. Hay más tinieblas en este mundo que hay luz. Y la mayoría de la gente está caminando en las tinieblas que caminando en la luz. Pero podemos vivir vidas santas en medio de un mundo lleno de mancha. ¿Puede un cristiano quedarse fiel cuando la congregación alrededor está infiel? Vemos que Noé era un hombre fiel en medio de un mundo pecaminoso, y Noé preparó el arca para la preservación de las vidas de 8 personas. Unas pocas personas fieles. Solo 8 personas sobrevivieron el diluvio. Tenemos el ejemplo de Lot, que salió de la ciudad de Sodoma y Gomorra antes de que fue destruido. Unas pocas personas fieles. Tenemos el ejemplo de Elías, el único profeta de Jehová que se quedó fiel cuando todos los israelitas estaban adorando a los Baales y a Asera. Pues Dios dijo a Elías, no eres el único fiel, yo tengo otros, pero son unas pocas personas fieles. Vemos Daniel viviendo bajo una gran presión para conformarse a la cultura pecaminosa de Babilonia, pero se quedó fiel a Dios en medio de esta cultura pecaminosa. Dice Jesús en Mateo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si estamos siguiendo tras la mayoría, estamos en un camino que llevará hasta la perdición. Es mejor estar con las pocas personas fieles que estar con la mayoría de las personas infieles. Entonces, dice aquí en versículo 4 que no han manchado sus vestiduras. Estas personas fieles no han manchado sus vestiduras. Entonces, manchar a sus vestiduras
simboliza vivir en los pecados. No están practicando los pecados. Entonces tienen vestiduras blancas y limpias. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Éxodo 19, versículos 10 y 11 dice: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá. En 3 días, los israelitas estarán en la presencia de Jehová. Tienen que prepararse para entrar en la presencia de Jehová. Dice, santifícalos. Tienen que ser santificados. Y dice, laven sus vestidos. Lavar sus vestidos es una obra física, pero santificarse es una obra espiritual. Y yo creo que lo que hacen físicamente, lavando sus vestiduras, simboliza lo que están haciendo espiritualmente, santificándose. Entonces, Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles, y habló el ángel, quitadle estas vestiduras viles. Mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Sacar sus vestiduras viles significa ser perdonado de sus pecados. Y vestirse en la vestidura de gala significa ser santificado. Entonces, dice Santiago 1:27, dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que vivir vidas santas, guardándonos sin mancha del mundo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La primera promesa que Jesús da es que a los vencedores serán vestidas en vestiduras blancas. El color blanco simboliza pureza, santidad y victoria. Pureza, santidad y victoria. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice, entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos aquí los cristianos fieles, vestidos en las vestiduras blancas, y sus vestiduras han sido lavadas por la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús que nosotros lavamos nuestros pecados, que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados.
somos santificados por la sangre de Jesús. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 también dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. Si Jesús confiese su nombre delante de Dios, es porque usted tiene la salvación. Si Jesús no confiese su nombre delante de Dios, es porque no tiene la salvación y está usted condenado eternamente. Dice Jesús en Mateo 10:32. En Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. También dice versículo 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, no borraré su nombre del libro de la vida. Si Jesús está confesando tu nombre delante de Dios, es seguro que su nombre no estará borrado del libro de la vida. Es esencial que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Dice Malaquías 3, 16 y 17. Dice Malaquías 3, 16 y 17. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Los que teman a Jehová, los que piensan en el nombre de Jehová, tendrán sus nombres escritos en un libro delante de Dios. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Que abran sus Biblias, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es posible que nosotros tenemos una reputación buena entre la iglesia cuando verdaderamente estamos muertos espirituales, que no nos quedemos en esta condición espiritualmente. Tenemos que despertarnos de nuestro coma y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que guardar lo que hemos oído y lo que hemos recibido. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios para que no sea borrado nuestros nombres del libro de la vida. Dice Jesús en Lucas 10:20. En Lucas 10:20. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nosotros, si somos las pocas personas fieles, podemos regocijar en el hecho de que nuestros nombres han sido escritos en los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Esteban. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estudiar este tema. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos y advertirnos, oh Dios, de lo que puede pasar con la vida de uno, Señor, al estar descuidado, dormido, Padre Celestial, en un coma espiritual. Ayúdanos, Padre Santo, a despertar.
Te rogamos que ya que tú nos has bendecido con la bendición de conocer y de estar incluso estudiando estos temas, que no sean, oh Padre, meramente palabras al aire, sino que como tu palabra dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Permíteme a mí y a todos mis hermanos tener los oídos bien afinados, agudizados, oh Dios, buenos para escuchar tu palabra, Señor, y poner por obra tus mandamientos. Te rogamos, Padre, que nos bendigas y nos ayudes, porque tú eres aquel que en amor nos enseñas y nos exhortas. Te pedimos por la iglesia a nivel mundial y te agradecemos, Padre, que nos ayudes a no ser hipócritas o meramente de apariencia, Señor, a meramente tener una reputación de santos o de entregados a ti, oh Padre, y un carácter, oh Dios, como el del diablo. Te rogamos ayuda y te suplicamos que ya que tú nos conoces por dentro, tú conoces la verdad de nuestra vida o la mentira también de nuestra vida, Padre. Tú conoces la realidad o la hipocresía, Señor, en la que uno puede estar, oh Padre Celestial. Te rogamos ayuda y ponemos todo esto delante de tus manos para que tú, Señor, con tu gran amor nos ayudes a no ser necios, sino a ser verdaderamente hombres de Dios y a ser, oh Padre, de esas pocas personas dignas de andar con Cristo en vestidura blanca. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.